Ya estamos en vivo, buenas noches. Good night, Juan Carlos, qué gustazo tenerte aquí, bro. Hasta que se me hizo, Raúl, Tere, mucho gusto. Hasta que te pusiste chingón. Exactamente. Que ya nos la debíamos de hace un tiempo. Buenas noches a todos. Les presentamos a Juan Carlos, él es creador de grupos de poder y hoy nos va a acompañar con este tema en el cual además es un experto. Expertazo, la verdad es que tiene por ahí muchísimo trabajo y la verdad es que un enfoque además muy diferente a lo que regularmente vemos en otros comentarios o con otros coaches, ¿no? Por eso lo invitamos. Muchas gracias, yo estoy muy contento de estar aquí, de compartir información relevante en un tema del que pues todo mundo cojeamos, los emprendedores, los empresarios, los adolescentes, los adultos, todo mundo cojeamos de esa parte que es el miedo y cómo nos afecta tanto en el emprendimiento como en la escuela, como en la vida diaria, cómo nos afecta el miedo. Yo creo que es un tema que podríamos hablar horas. Desafortunadamente o afortunadamente tenemos poco tiempo para compartir toda la información que tenemos, así es que vamos a darle prisa, estimado Tere y Raúl. Claro que sí. Buenas noches, Eduardo, Mara, Juan Carlos. Qué gusto de tenerlos por aquí. Los demás que no nos han escrito, también salúdenos, comenten, pregunten. Vamos a interactuar y de esta manera se hace mucho más rico. Adelante, Sensei. Así es. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los que están conectando. Muchas gracias, sobre todo a los que nos están saludando. Nos encanta poderlos saludar aquí en vivo. Y justo vamos a hablar del miedo. Entonces vamos a empezar con un poquito de qué es el miedo, desde dónde se produce, cómo se maneja en el cerebro, para qué es el miedo. Entonces el miedo se produce primero biológicamente, es uno de nuestros primeros sentimientos, de los primeros sentimientos que ha tenido el hombre y ha servido para salvaguardar nuestra existencia en este planeta. Si no existiera el miedo, obviamente muchos de nosotros, o la mayoría, ya hubiéramos perdido la vida por algún tipo de accidente, etcétera, ¿no? Y de hecho se ha demostrado que en el cerebro se trabaja de la siguiente manera. Cuando recibimos un estímulo, es decir, por ejemplo, se me pone frente una adora, no hay manera heterosexual de responder, y de repente se te para enfrente esa cucaracha, tú les tienes un miedo horrible, y entonces el tálamo manda la señal a la hipófisis de que ahí hay un objeto que nos da miedo. La hipófisis lo manda al hipotálamo, y del hipotálamo, ¡pum!, se va la información a nuestros parentales. Esto es de una manera psicológica muy reptiliana, desde los instintos más primitivos que tenemos como seres humanos. Justo sirve para que podamos reaccionar y salvaguardar nuestras vidas. Esa es la forma en la que funciona nuestro cerebro. Pero después hay una situación que se ha estudiado muchísimo, y de dónde vienen los miedos. Los miedos pueden ser aprendidos desde la evolución, pueden ser aprendidos desde nuestra niñez, y se ha demostrado que, por ejemplo, hay un experimento por ahí en el que ponen a un bebé con una ratita, ¿no? Una ratita obviamente adiestrada, que no va a hacer daño, etcétera, y entonces cada vez que el bebé se acerca a tocarla sin ningún miedo, alguien hace un ruido muy fuerte, y entonces el niño se espanta, y eso se llama un miedo aprendido, y esos miedos aprendidos los vamos detonando durante nuestro transcurso de vida, en situaciones de este tipo, ¿no? No sé si alguien, por ejemplo, haya tenido un accidente en coche cuando era jovencito, cuando era muy chavito, y después tienes pánico, ¿no? De andar en el coche, o de poder tener un accidente, de la velocidad, etcétera, etcétera. O a lo mejor viste
este es otro sistema aprendido también, viste que alguien tenía un miedo a algo, y eso se llama miedo aprendido culturalmente. Entonces vamos aprendiendo de lo que nos rodea alrededor, válganos la redundancia, de lo que nos rodea, y vamos aprendiendo que si el otro le tiene miedo a esta situación, yo también debo de temerle porque por algo es, ¿no? Y de hecho hay un experimento que se hizo con monos en donde ponen una película en donde un mono está teniendo, en realidad graban a ese mono teniendo una reacción de miedo a una víbora de cascabel. Sin embargo, editan el video, borran a la víbora y ponen una rosa y les repiten continuamente ese video a dos monos. Resulta que cuando entra una persona a ofrecerles esa rosa a los monos reaccionan con miedo porque vieron al otro mono que estaba teniendo miedo a una rosa. Entonces, por algo debo de temerle, ¿no? Esto se llama un miedo aprendido en base a la cultura o también puede ser en base a la evolución. Y existe otro tipo de miedo en donde yo me lo voy generando a través de ciertos pensamientos. Y es que si bien nuestro cerebro está perfectamente bien diseñado para encontrar cualquier situación que ponga en riesgo mi propia seguridad, y es que esto sucede en todas las especies tenemos este sistema en el que ponemos a salvo nuestra supervivencia como especie. Y entonces, cuando tú empiezas a pensar, a suponer ciertas situaciones, tu cerebro no entiende si esto es real o solamente es un pensamiento. Y a partir de ahí se pueden empezar a crear miedos. El asunto es que a veces confundimos el miedo con la ansiedad. Y es que el miedo es algo inmediato. Es decir, de hecho les estaba comentando, por ejemplo, cómo funciona en el cerebro. Y te acuerdas que muchas veces decimos, me quedé congelado de miedo o se quedó congelado de miedo. Y es justo ese congelamiento de miedo es cuando tu hipotálamo le manda la información a tus cuadrantes del cerebro para que reaccionen. Y entonces, como tu cerebro no reacciona de inmediato, te quedas así como que, ¿qué hago en este momento? Hasta que, pum, le cae toda la información a tu cerebro de que es por patas, brother. Y entonces sales de ese congelamiento y sales por patas, ¿no? Eso es miedo, porque es inmediato, es algo real. Cuando ese miedo se está creando a partir de suposiciones, de creencias o de que estamos adelantándonos en el tiempo y suponiendo que podemos correr algún riesgo, eso nos genera ansiedad y es muy diferente al miedo. Ahí tenemos otro tipo de síntomas que aunque parten desde el miedo, nos generan otro tipo justamente de síntomas y lo tenemos que trabajar de manera diferente, sobre todo pues quitando nuestros pensamientos, sabiéndolos controlar, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues el día de hoy nuestro queridísimo amigo creador de grupos de poder, Juan Carlos, nos quiere enfocar en una solución y un enfoque muy positivo hacia el miedo. Muchas gracias, Raúl. Fíjate que aportando un poco a lo que nos estás comentando del miedo, no sé si alguna vez has oído que dice las personas que se dedican a la charrería, las personas que se dedican a domar caballos, te dicen, cuando te caes de un caballo, te suben luego al caballo. Te dicen, tienes que volverte a subir al caballo para que evites que el miedo lo hagas real. Tienes que volverte a subir para decir no pasó nada, para avisarle a tu cerebro que no pasó nada y que no tienes que tenerle miedo al caballo. Porque si dejas pasar un tiempo de que te caíste del caballo, es muy posible que tu cerebro procese el miedo de otra forma y se queda permanente y entonces ya le tienes mucho miedo a los caballos. Y de hecho hay un dicho entre los charros
que es que cuando algo te pasa, tienes algún fracaso y luego te dicen, hay que volverse a subir al caballo, hay que limpiarse las nalguitas y hay que volverse a subir al caballo. Ese es el dicho que tienen las personas que se dedican a esto. A mí me gustaría que las personas que nos están escuchando ahorita piensen en un miedo, piensen en el miedo que han tenido desde hace mucho tiempo, porque durante toda esta transmisión vamos a trabajar con ese miedo. Generalmente cuando tenemos un miedo, ya sea aprendido, como nos decía ahorita Raúl, o ya sea bien fundamentado por alguna experiencia, por instinto lo que buscamos es olvidarnos del miedo, decir, no voy a pensar en el miedo, no voy a pensar en eso que me afecta, no voy a pensar en eso. Y es parte del instinto, o sea, de esa forma el cerebro se protege. Pero ¿qué pasaría si en vez de olvidarnos de ese miedo, empezamos a pensar de cuántas formas nos entrena el miedo? Ese miedo en el que estás pensando, ese miedo en el que ya tienes muchos años con ese miedo, ¿a qué te ha entrenado? Piénsalo un momento. Si, por ejemplo, tú eres una mamá que tienes a una hija enferma, por ejemplo, del corazón, el miedo más grande que tienes es perder a tu hija. Ese es el miedo más grande, como consecuencia de ese padecimiento del corazón. ¿A qué te ha entrenado ese miedo? Si lo piensas un momento, te ha entrenado muchísimas cosas. Ya te sabes todas las inyecciones que tienes que usar en un momento de urgencia. Ya sabes lo que puede comer tu niña, ya sabes lo que no puede comer, ya sabes cuáles son los ambientes peligrosos que pueden hacer que se suscite un episodio de una crisis del corazón de tu hija, ya sabes cuál es el estimado de vida o la progresión que tiene la enfermedad de tu niña. Es decir, ya tienes muchísimos temas, y si tú quisieras usar ese miedo como una fuente de ingresos, podrías hacerlo. ¿Cómo podrías hacerlo? Pues bueno, podrías juntar a otras mamás que apenas se acaban de enterar de que sus niños están enfermos del corazón, y tú podrías capacitarlos en todo lo que ya sabes, en todo lo que ya te entrenó el miedo para hacerlo. Otro ejemplo, si tú tienes miedo a las arañas, tú ya sabes en dónde se esconden las arañas, ya tienes cuando menos una marca de insecticida que es buena para eliminar las arañas, ya sabes cuál es el hábitat idóneo para las arañas, ya te sabes 2 o 3 especies de arañas, ya sabes identificar cuáles son venenosas y cuáles no. Es decir, ya tienes un acervo de información sobre las arañas, sin darte cuenta, ya tienes ese acervo. ¿Por qué sin darte cuenta? Pues porque tu instinto te dice, vamos a juntar información para defendernos, pero nosotros vamos a hacer de cuenta que no le tenemos miedo a las arañas. O sea, nosotros vamos a decir que no le tenemos miedo y vamos a seguir con nuestra vida, pero mientras vamos a ir coleccionando información. Y entonces esta información se convierte en poder. Es decir, tu miedo se convierte en poder. A lo que tú le tienes aversión se convierte en poder. Y la otra forma en que se convierte en poder tu miedo es que, aunque no te des cuenta, aunque no sea consciente, tú ya sabes cuáles son las fases de tu miedo. Me voy a explicar mejor.
Por ejemplo, si le tienes miedo a las cucarachas, tú ya sabes que ves una cucaracha y se te enchina el cuerito, por ejemplo, ¿no? Porque le tienen miedo. Ya sabes que cuando te acercas a una cucaracha y se mueve, ya sabes que vas a gritar como vieja histérica de las lomas, porque como decía Raúl, no hay forma heterosexual de responder a un miedo así, ¿no? O sea, ya sabes que vas a ser ¡ah! Y aunque seas el más machín de la colonia, te va a salir un grito de doña, ¿no? Pero también ya sabes qué hacer, o sea, de tantas veces que has pasado por esa parte, ya sabes qué hacer. Y ya sabes cómo te vas a sentir, y ya sabes cómo te vas a calmar, ya sabes cómo te tranquilizas, ya sabes cómo después de que ya se sale la cucaracha o que sucede el tema de emergencia, ya sabes con qué te tranquilizas, te vas a caminar, respiras, o sea, ya tienes tu técnica para tranquilizarte. Y esa técnica de tranquilización, vamos a llamarle malamente así, esa técnica de tranquilización que te acabas de inventar o que ya tienes como fija para tranquilizarte en un miedo, puedes compartirla con otra persona. Es decir, otra persona puede tener el mismo miedo que tú y puede no saber cómo reaccionar o cómo tranquilizarte. Y esa técnica que tú tienes, esa técnica que tú te inventaste, de verdad puedes compartirla con otras personas y puede funcionar muy bien. Y estas son dos maneras en las que tu miedo lo puedes convertir en algo útil, y estas son dos maneras en las que el miedo puede servirte como terapia al mismo tiempo que como algo con lo que vas a tener que vivir toda tu vida, porque no se te va, en el universo nada se puede quitar, pero compartir las cosas que sabes con otras personas, compartir la terapia de tranquilización con otras personas, te puede servir como terapia a ti mismo y te puede tranquilizar o puede inspirarte mucho saber que algo que tú sabes, algo que tú has practicado mucho tiempo, le ayudó a otra persona. Y yo creo que eso es una cosa muy útil del miedo. Adelante, Raúl, ¿querías decir algo? Existen tres formas de ir modificando esos miedos. Primero, la base es que comience como un miedo. Pero cuando tú sabes trabajar ese miedo, obviamente ese miedo va desapareciendo y porque tú ya sabes cómo reaccionar a la situación que te está dando miedo. Es decir, si yo le tengo miedo a las ratas, por ejemplo, justo voy sabiendo por dónde aparecen las ratas, en dónde puede haber más ratas, hacia dónde corren las ratas cuando me acerco, o etcétera, etcétera. Vas aprendiendo acerca de ese miedo. Y cuando aprendes cuando aprendes a manejar tu forma de reaccionar ante ese miedo, se convierte, o más bien, deja de ser un miedo. Y te conviertes, obviamente, en una persona que sabe ya bien reaccionar a ese miedo, ¿no? Pero si no trabajas en ello, se puede empezar a conformar como una fobia. Y ahí ya es muchísimo más difícil, porque cuando entras ya en el estado de fobia, tu cerebro ya no se maneja tan rápido, tan efectivamente. A veces es cuando no sabes cómo reaccionar, porque realmente te quedas paralizado de que tu cerebro es tanto el miedo que no sabe qué hacer, ¿no? Y es como las presas, cuando, por ejemplo, un conejo de repente ve un lince venir detrás de él y de repente, pum, el conejo sale por patas, pero llega un momento que es tanto el miedo que, pum, se hace el muerto o se queda congelado y ni siquiera se puede mover, ¿no? Y es una reacción muy natural de casi todas las especies. Justo le decimos, se hizo el muertito,
pero en realidad es una situación en la que tu cerebro te dice, pum, adiós, muérete, ¿no? Para dejar de llamarle la atención a ese depredador, que regularmente a lo que le temíamos anteriormente, pues eran a los depredadores, los animales todavía tienen ese instinto. Entonces, justo lo que debemos de evitar es que nuestro miedo se convierta en una fobia, porque ya ahí es bien difícil manejarla. Sí se puede manejar, hay muchas técnicas para hacerlo, pero ya es muy difícil manejarla. Cuando está en tiempo de miedo, ahí todavía podemos aprender cómo reaccionar de manera más positiva, y entonces cuando domino esa manera positiva de reaccionar, voy perdiendo también el miedo. Y justo el enfoque que le está dando Juan Carlos me parece además maravilloso. Como decíamos, Juan Carlos es un creador de grupos de poder y en el que impulsa a la gente a tener mayores éxitos dentro de sus ramos o ir creando también diferentes ramos y esto, por ejemplo, es algo que pues, no a muchos se nos había ocurrido, ¿no? El poder tener la experiencia de monetizar con tu miedo, la verdad es que suena bastante bien. Tenemos algunas preguntas por ahí, mi Teresita. Sí. Buenas noches a Patti, Bere, Ricardo, a Mou, a Mónica, Danielito. Buenas noches a todos. No nos habíamos saludado a ustedes. Dice Patti, o sea, nos volvemos expertos en combatir lo que nos origina el miedo. Exacto, Pati. Mientras no alcanza a ser una fobia, que es cuando ya ni siquiera podemos ni pensar, ni tratar el tema, ni nada, vamos trabajando. Digo, este ejercicio que les puso Juan Carlos de ve pensando a qué le has tenido miedo, ¿no? O a qué le tienes miedo actualmente, y ve analizando tu trayectoria. Y seguramente ya sabes muchas cosas del tema, ya sea de la cosa a la que le tienes miedo, de la situación, o maneras de evitar esta situación, ¿no? Esa es también otra manera. Entonces, cuéntenos aquí, escríbanos, ¿a qué le tienen miedo? Porque estamos acostumbrados. No. Perdón, de hecho, un ejemplo así súper fehaciente y muy de moda, el COVID, ¿no? A todo mundo nos dio miedo el COVID y todo el mundo aprendimos del COVID a manejarlo, qué debemos de hacer, cómo debemos de protegernos, qué alimentos nos ayudan a estar más fuertes inmunológicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente esa es la diferencia o esa es la herramienta que tenemos para evitar que un miedo se convierta en fobia. Es decir, la información. En la medida en que tú te informes sobre tu miedo, en esa medida vas a ir perdiéndole más miedo al miedo, porque en realidad cuando ya tienes mucha información sobre tu miedo, te das cuenta de que en realidad le tienes miedo al miedo, no tanto a lo que le tienes miedo, sino al sentimiento, a la situación en la que te pone tener mucho miedo. Pero con este ejemplo que acabas de poner, Raúl, es fenomenal, porque cuando ustedes se acuerdan cuando empezó la noticia de que ahí venía el COVID y que estaba en China y que ya había 20 enfermos y que se iba a transmitir en todo el mundo y que iba a tardar a lo mejor un mes en llegar a México, todos los medios de comunicación nos estaban diciendo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y entonces nosotros, muchas personas, se enfermaron nada más de la noticia y se enfermaron nada más de pensar que era una enfermedad terminal y que era una enfermedad contagiosa y que era mortal. Mucha gente se murió nada más del puro miedo. Las personas que se informaron, las personas que vieron que no se transmitía así como tal por aire, sino que era un virus pesado, que no duraba mucho tiempo en el ambiente. Cuando ya nos empezamos a informar más, empezamos a querer salir más, porque ya teníamos más información al respecto. Ya después ya hasta abusamos y en Semana Santa ya unos se fueron hasta de vacaciones y todo, ¿no? Pero la diferencia entre que un miedo se convierta en fobia o algo inmanejable, a que nada más esté como un miedo que puedes monetizar
o que puedes manejar, que puedes gestionar, que te puedes enfrentar a él, es la información. Entonces yo les invito a que se informen sobre su miedo. Fíjate que hay una cosa muy de moda o muy entre los psicólogos que te dicen, es que tienes que enfrentar tus miedos y tienes que hacerle frente a tus miedos. Yo digo, pues a lo mejor no, a lo mejor me es más saludable a mí gestionar ese miedo, no precisamente enfrentármelo. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a las alturas, no me voy a ir a un avión para aventarme de un paracaídas para enfrentarme a mi miedo, porque a lo mejor no es necesario, pero sí podría yo informarme sobre esta fobia, sobre este miedo, y tomar información, mucha información sobre esto, y a lo mejor sí vivir la experiencia ya con la información que tengo, y una vez vivida la experiencia, ya habiendo yo sobrepasado ese miedo, ayudar a otras personas a sobrepasar ese miedo, no como un enfrentamiento face to face de bronca, sino más bien una reconciliación con ese miedo que en un momento determinado me hizo sentir que me iba yo a morir o que me iba a pasar algo muy malo. Con la información me doy cuenta de que no está tan malo, de que con muchas medidas de seguridad, con mucha supervisión, podría yo traspasar ese miedo y después ayudarle a otras personas a que hagan lo mismo. Eso creo que es la mejor terapia para ti que tienes el miedo y para las personas que comparten tu miedo. Y creo que esa es la misión, una de las misiones de todos los humanos en la vida. Una es conservar la vida, como ya también lo dijiste, Raúl, y la otra es aprender para compartir, para que la curva de aprendizaje de todas las personas se vuelva cada vez más chica y podamos avanzar más pronto. Así es. Qué interesante, como decimos, ¿no? Estamos acostumbrados a que el miedo, pues, es algo que nos defiende, que hay que evitar eso, ¿no? Si algo nos da miedo, pues corremos, ¿no? Para el otro lado, literal. Y cómo en lugar de correrlo, enfrentarlo de esta manera, de documentarte, de aprender, de ser un poquito más racional, ¿no? Y menos visceral, que sea más tu conciencia la que entre en esta acción, te puede llevar hasta, pues como dices, ¿no? Hasta hacer una labor social o un negocio, ¿no? Porque a lo mejor si voy a hablar de mi hija que tiene una enfermedad, pues igual y podría ser una labor altruista muy padre, el ayudar a otras personas que vienen ahí y para que no pasen, como dices, todo esto, ¿no? De que yo estuve buscando y no sabía y lloré días y días porque no tenía ni idea, sino ya, aquí está la información, ven, esto va así, así y así, preocúpate si pasa esto, no te preocupes si pasa lo otro, y cómo puede ser realmente hasta benéfico, ¿no? Para tu comunidad o para una cierto grupo de personas que compartimos esta parte de ese miedo, ¿no? Sí, además, pero fíjense bien, no está fácil, ¿eh? O sea, no es de la noche a la mañana. Yo lo que les recomiendo es que también se den chance, porque también está la otra parte. O sea, no es de que mañana salgas a la calle y que te enfrentes a todos tus miedos y que ya quieras sobrepasar el miedo en una semana. No, o sea, es gradual y tú te tienes que dar chance de ir sintiendo cómo vas avanzando, porque todo eso, esos detalles que tú vas viendo semana por semana, cómo te vas sintiendo, eso va a ser el activo para tu negocio o el activo para hacerle bien a otro. Fíjate bien, si yo digo, fíjate que yo le platicaba a Tere en una entrevista que tuvimos previa que yo le tengo mucho miedo al rechazo. Yo soy una persona que no le gusta un no por respuesta. Me siento, bueno, ahora ya porque ya tengo más tablas y más cosas, porque ya tengo más información, pero antes yo no podía con el no. Y yo le decía a Tere que a pesar de que yo he tenido muchas relaciones de novias, yo no le he dicho a ninguna que si quiere ser mi novia. Y entonces la gente me dice,
¿Cómo le haces entonces? Entonces yo le digo, yo genero una estrategia alrededor de la chica, genero una estrategia, me vuelvo adorable, le doy muchos detalles, me vuelvo, le mando pensamientos, le mando rosas, o sea, hago toda una estrategia, la llevo a diferentes lugares, hago toda una estrategia alrededor de esta persona para que cuando sea el momento, ella me bese. O ella me dé una señal inequívoca de que no me va a rechazar. Entonces, mi miedo sirvió para volverme en un maestro de la estrategia y esa estrategia yo la aplico en los negocios. Como yo soy una persona que no le gustaba el no, pues me volví experto en poderte vender sin ofrecerte el producto para que no me dijeras, para que no tuvieras tú la ansiedad de decirme que no. Entonces, este es un ejemplo de cómo podrías tú monetizar este miedo y cómo podrías tú hacer que ese miedo beneficie a tu comunidad o a la gente que tienes cerca. Pero vuelvo a repetir, no es fácil, no es de la noche a la mañana, pero sí te recomiendo que anotes todo lo que vas sintiendo, cómo vas avanzando, porque todo eso es como tu manual para hacer tu tratamiento o hacer tu antídoto para el miedo que quieres compartir o para el antídoto del miedo que originó esta situación. Pero date chance de sentir, no te juzgues, o sea, no digas, yo ya estoy tan grandote y le tengo miedo a la oscuridad. Ese no es el enfoque correcto. No digas, yo ya tengo 50 años y todavía le tengo miedo a las cucarachas, porque vamos a partir desde el punto en que este miedo es irracional, pero como ya eres una persona avanzada, una persona evolucionada, sí puedes buscar información sobre la oscuridad, sí puedes saber cuál es el origen de esa fobia o de ese miedo, sí puedes saber que hay muchos famosos que hasta que se murieron tenían miedo a la oscuridad, para que te sientas menos mal, que no piensas que 40 años todavía tienes miedo a la oscuridad. Es decir, no hay nada de qué avergonzarse y sí hay mucho que aprender sobre ti mismo, sobre tus sentimientos, sobre tus emociones, porque finalmente quien se conoce y quien se trata bien es la persona que avanza. Sí, de hecho, todos los terapeutas siempre recomendamos que nos atrevamos a trabajar con nuestros miedos. Y a veces mucha gente también de repente dice, bueno, ¿y si no quiero trabajar mi miedo? También es una opción, no puedes quedarte con ese miedo toda la vida. ¿Qué va a suceder? ¿Por qué te invitamos los coaches y terapeutas a trabajar o confrontar tus miedos? Porque siempre hay una ventana de éxito después de ese miedo, ¿no? Es decir, si tú decides, no, pues yo estoy bien con mi miedo a las serpientes y la verdad es que mejor no me acerco a las serpientes y punto, resulta que pueden suceder dos cosas, ¿no? Una, que cada vez que te enfrentes a una serpiente te vuelvas a encerrar en tu mundo de juguete o en tu zona de confort. Y la otra, pues que te pique o que más bien que te muerda y que te cargue ese cepillín, ¿no? Entonces, de ahí no vas a pasar, o te quedas en tu zona de confort o te cargas el cepillín. La otra es enfrentar tus miedos, aprender cómo puedo modificar yo mis comportamientos para superar esa situación, como bien lo decía Juan Carlos, creó una estrategia alrededor del no, en su caso, pero tú puedes crear una estrategia alrededor de tu miedo, y cuando cruzas ese río, cuando cruzas ese charco, hay mejores expectativas para ti. Una, porque no te va a cargar el payaso. Dos, porque vas a poder salir con más tranquilidad de tu zona de confort. Y tres, porque bueno, con la información y las ideas que nos está dando Juan Carlos, a lo mejor hasta nos hacemos ricos, ¿no? Voy a pensar cuáles son mis miedos para ponerme a trabajar.
Tengo miedo de trabajar. Sí, la recompensa de conocerte mejor, porque realmente conocer tu miedo o afrontar tu miedo o documentar tu miedo o trascender tu miedo, como quieras decirle, la recompensa siempre es el conocimiento y el conocimiento siempre te va a hacer más grande persona. O sea, el tamaño mental, el tamaño emocional, una vez que trasciendes ese miedo, se duplica, se triplica, se cuatriplica. Imagínate lo que serías tú capaz de hacer si no tuvieras ese granito en el arroz que se llama miedo a la oscuridad, miedo a las hormigas, miedo a las cucarachas, miedo a lo que le tengas miedo. A la soledad. A la soledad, por ejemplo, o al compromiso, ¿no? O al compromiso. Exacto. Hay muchísimos miedos y si te pones a pensar, el único tema del miedo es que no lo conoces. O sea, te da miedo porque no lo conoces, porque no te has aprendido, no te has atrevido a conocerlo. Es como si le tuvieras miedo a una persona que está toda tatuada y grandota y barbona y pelona y chalecos. No estoy como cuando yo le tenía miedo al sensei. Ahora. Pero, por ejemplo, las personas, o sea, somos muy dados a tenerle miedo a la gente en moto y tatuada y así. Pero una vez que te das la oportunidad de conocerlos, una vez que te das la oportunidad de tratarlos, güey, son una onda y son tiernísimos y son más cursis que los ositos de peluche. Y tú dices, yo le tenía miedo a este güey que es muy dulce. Pues sí, porque no lo conocías. Haz de cuenta que ese es el miedo. Una persona que... Imagínate la persona a la que tienes más miedo. Ese es tu miedo y se te va a quitar el miedo el día que te atrevas a conocerlo, te atrevas a tratarlo, te atrevas a hablarle, te atrevas a ver cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, así igual en el miedo. Si tú te atreves a conocerlo, a documentarte de él, a ver cuáles son las consecuencias de eso a la que le tienes miedo, lo vas conociendo mejor y ya después te das cuenta que no es tan rudo como pensábamos que era ese miedo, ¿no? Después de hablar tanto del sensei, después de haberlo balconeado, dice Dursi, buenas noches, se trata de convertir esta experiencia en aprendizaje. Así es, como todas las experiencias que tenemos, ¿no? O todas las experiencias derivadas de las emociones. Es correcto, convertir esas experiencias en algo productivo, ese es el tema. Sí, no nada más el aprendizaje, ¿no? Sino además de que lo aprendo, que sea algo productivo, ¿no? Es otro paso, otro switch, otro cambio que realmente probablemente no se nos ocurre, ¿no? No se nos ocurre que tenemos estas herramientas y a veces pensamos que no sabemos nada o que no somos expertos en nada y ni siquiera nos hemos puesto a analizar que a lo mejor soy experta en muchísimas cosas, ¿no? Y como dices, sin juzgarte, sin decidir, es que como no soy experta en negocios internacionales, pues no vale mi aprendizaje aunque yo sea experta en hacer arroz o experta en matar cucarachas. Todos los aprendizajes funcionan, todo nos va construyendo, todo nos va ayudando a crecer más y a salir de esta zona de confort y a elevar tu valor personal. No porque valgas más que otra persona, sino porque tú vas valiendo más cada día, porque vas aumentando en capacidades, en talentos, en conocimiento, etcétera, etcétera. Sí, a lo mejor en la filosofía ponte chingón, podríamos pensar que no debemos dejar que nos congele el miedo y tenemos que ponernos chingones, activarnos y documentarnos para que nos demos cuenta, número uno, que a lo mejor el miedo que nos está aquejando, cuando estábamos chicos o cuando fue el origen de ese miedo, nos sirvió para entrenarnos
para desarrollar habilidades que ahorita tenemos y que nos han servido perfectamente bien para conservar la vida, y eso está padrísimo, pero a lo mejor ya no necesitamos ese miedo, y entonces lo que tenemos que hacer como ejercicio es agradecer ese miedo, decir gracias porque hasta ahora este miedo me sirvió para conservar mi vida, ya no lo necesito, ya puedo generar mi propia estrategia para dominar ese tema, y pues muchas gracias y vamos a seguir adelante. Y en ese momento crecemos. Y el otro Sí. tema es que cuando tú te das cuenta de que has crecido más que el miedo, es una sensación indescriptible y es algo que te tienes que regalar sí o sí, cuando menos una vez en la vida. Cuando menos hazlo con un miedo, con el miedo más chiquito si tú quieres. El día que tú te des cuenta que lo trascendiste y que ya eres niño grande porque ya no le tienes miedo, porque es algo muy bonito y que a lo mejor suena cursi, pero cuando tú trasciendes un miedo, te sientes como niño grande, o sea, como cuando la maestra te ponía la estrellita en la frente y te decía, bien, estuvo muy bien hecho, así te sientes. Y es tu espíritu que te agradece que hayas, que hayas sobrepasado esa barrera, porque ahora ya sabe que ya no teniendo esa barrera, puedes crecer muchísimo más de lo que hasta ahora has crecido. Y yo creo que esa es una recompensa muy chida para sobrepasar el miedo. Ah, qué bonito lo digo. Oye, de hecho, recapitulando un poquito, entonces, para dejarles tarea a mis chingones, piensen cuál es uno de sus mayores miedos. O el más Y, chiquito. y búsquenle, o bueno, vamos a empezar por los chiquitos, y búsquenle cuál es el área de oportunidad que te ofrece, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, si yo me tengo que ir a vivir a un lugar selvático, pero tengo pavor a los alacranes, pues me voy a hacer experto en evitar a los alacranes y voy a enseñar a mi comunidad cómo deben de evitar a los alacranes, ¿no? Ese sería un área de oportunidad a partir de un miedo, por ejemplo. Fíjate, aquí dice Graciela Larrea, el miedo es solo una ilusión que nos confronta con nosotros mismos. Fíjate qué poderoso es este pensamiento. Cada vez que tienes miedo, eres tú mismo confrontándote contigo mismo a ese respecto. Digamos que el alacrán es el pretexto, la rata es el pretexto, la cucaracha es el pretexto, pero en realidad cada vez que tienes miedo es una confrontación contigo mismo. Y eso es por eso que se siente tan padre. Sí, pero si lo tomamos así literal, si hablamos de una ilusión, entonces ya no es miedo, lo llevaríamos a una ansiedad, ¿no? Ah, sí, porque no es real. Exacto. Pues es que al final todo es una ilusión. Sí, exactamente. O sea, en realidad es otro tema. En realidad lo real tampoco es real, pero bueno, es más real que lo otro, ¿no? Luego les explicamos por qué es una ilusión sin caer en nada esotérico, en nada. A nivel cerebral, por qué todo es una ilusión. Claro. Y dice Eduardo, déjame leer el de Eduardo, dice, miedo a lo desconocido y curiosamente tomar retos nuevos. Exactamente. Además de eso, el empezar a enfrentar, el empezar a documentarte, el empezar a salir de esta burbuja en la que te puede meter el miedo, te lleva a aprender cosas nuevas, no nada más para combatir tu miedo o para combatir lo que te da miedo, sino también porque te abre puertas, ¿no? Como decía Juan Carlos, vas a tener un aprendizaje y imagínate lo que puedes hacer cuando sobrepasas una barrera. Es como si nos imagináramos un camino con bardas, ¿no? Hay una barda chiquita. Pues si logro cruzar esta barda, ¿qué más hay ahí? ¿Qué voy a descubrir? Y ya no se trata de la barda o de mi incapacidad por brincar la barda, sino es ahora descubro más posibilidades, ¿no? Y si hay una barda más grande, pues hay más posibilidades y así va creciendo. Fíjate, qué curioso. Eduardo Rivera, que es nuestro amigo,
Él dice que tiene miedo a lo desconocido y a tomar retos nuevos, y es una persona que sí todos los días está tomando retos y todos los días está probándose porque es lo que le da más miedo. Fíjense qué extraordinario. El miedo te entrena a afrontar el miedo. Lo voy a decir otra vez porque no veo que se emocionen. El miedo es tu coach. Anonadado. El miedo es tu coach para enfrentar el miedo. Es decir, que el universo, la vida, Dios, Buda, Alá, quien sea que sea en el que creas, te da el remedio y el trapito. O sea, junto con el padecimiento, te da la solución. Te da la capacidad de sobrepasar ese evento. En el caso de Eduardo Rivera, es una persona que siempre está buscando la forma de probarse a sí mismo hasta dónde puede llegar. ¿Qué más puede hacer? ¿En qué otra cosa se puede habilitar? Y él me lo ha dicho, me estoy cagando de miedo, pero me da más miedo estar sin hacer nada. Entonces es una actitud valiente la que tiene Eduardo, que no mucha gente la tiene o que mucha gente le cuesta un poco de trabajo, pero que ahí está la herramienta. El miedo puede ser tu coach más ferviente y mejor para sobrepasar ese miedo. Dice Miguel, el miedo es tan valioso que te protege de ti mismo y te ayuda a conocer tus límites y tu capacidad de vencerlos. Dice Eduardo que ya lo balconeó. Muy buena definición la de... Lo que hablaba Raúl hace ratito, al principio, ¿no? ¿Cómo te protege el miedo? Así es. Raúl, ¿quieres agregar algo? Pues ya se me olvidó, me dejaron anonadado con sus en los comentarios. Bueno, en resumen, o regresando un poquito a esto del miedo, el objetivo de este video, de que se pongan chingones con el miedo, es eso, ¿no? No se trata de, como dice Juan Carlos, que ahorita si le tengo miedo a las alturas voy y me aviento el paracaídas. Digo, si lo quieren y lo pueden hacer, pues adelante, ¿no? Nada van a perder. Seguro el miedo tal vez, pero de ahí en fuera es empezar a trabajar con ellos, con los miedos, y primero identificarlos, ¿no? Saber a qué le tengo miedo, porque a lo mejor simplemente reacciono, ni siquiera me he dado cuenta que es un miedo, ¿no? El lunes también hablábamos de un poquito del miedo al éxito, entonces también si no vieron ese video, búsquenlo aquí en Facebook o búsquenlo en YouTube, y hablamos de cómo nos puede detener el miedo al fracaso, pero también nos puede detener el miedo al éxito. Y a veces no solo tenemos miedo a animales rastreros o miedo al problema, a veces también tenemos miedo a triunfar, miedo a ser yo, miedo a mostrarme, miedos que no somos conscientes que tenemos y que simplemente no nos dejan actuar y no nos dejan sentirnos ni en paz ni ser felices. Fíjate, Tere, acabas de decir algo clave. No conocemos nuestros miedos porque no nos conocemos a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando yo conozco a alguien o lo estoy entrenando, le pregunto, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Cómo no te gusta que te digan? ¿Cuáles son tus mayores miedos? ¿Cuáles son tus 10 mayores defectos? ¿Y cuáles son tus 10 mayores virtudes? Y entonces a veces en esos 5 puntos, la gente se tarda 1 hora, 40 minutos. Ese es un extremo. O me dicen, yo no tengo defectos. O yo no tengo miedos. Yo, ¡wow! No manches. Y ya conforme avanza el entrenamiento, pues se dan cuenta que pues sí tienen un chorro de defectos y un chorro de miedos. Pero es alarmante cómo hay personas que no nos conocemos como deberíamos de conocernos. O sea, no es conocer al vecino, no es conocer a tu hermano, es conocerte a ti mismo que vives 24 horas contigo y no te conoces, no sabes cuáles son tus límites,
no sabes cuáles son tus miedos, no sabes cuáles son tus virtudes, no sabes cuáles son tus defectos. Güey, pues ¿qué has estado haciendo los 40 y tantos años que tienes, no? Pero tiene que ver... Peor todavía cuando sí te conoces, pero no te aceptas por miedo, ¿no? Por miedo a reconocerte que tienes que aprender, que tienes que mejorar, que a lo mejor el que la cagó en tu matrimonio fuiste tú y no ella, o, ¿no? No, güey, eso ya es un ego nivel Saiyajin, Raúl. Eso ya está muy cabrón. Los hay, que de repente te dicen, no, pues es que yo no me conozco. No, compadre, sí te conoces, pero no te quieres aceptar, ¿no? Sí te conoces, pero le sacas al parche que hasta tú te pongas unos chingadazos por güey. Exacto. Sí mismo. Porque, chingones. Porque vamos a ser muy honestos. O sea, tú puedes hacer güey a quien quieras, a un psicólogo, a un doctor, a quien quieras. Le puedes decir lo que quiere escuchar y no hay ningún problema. Pero tú no te puedes hacer güey solito. O sea, obviamente tú sí sabes cuáles son los temas que te aquejan y cuáles son tus defectos y tus virtudes. Que no los quieras exteriorizar o que no los quieras aceptar es una cosa muy diferente, pero por supuesto que sí sabes. Y está bien que no los ventiles, ¿no? O sea, está bien que no los comuniques, pero sé honesto contigo mismo, ¿no? Sí, como claro. Estamos con nosotros todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve quererme engañar, no? Obviamente no me voy a poder engañar, ¿no? Como el pingüino de la película que se avienta, ¿no? De mira para allá y se avienta, ¿no? Para distraerse. Ay, me encanta esa escena. Hoy justo estaba hablando con uno de nuestros consultantes, tuvimos cita, y entonces me hacía este tipo de preguntas, ¿no? Y me decía, ¿y entonces tú le dices a la gente lo que piensas y lo que eres? No, espérate, yo no tengo por qué darle la información a la gente de algo que no le incumbe. Si me preguntan y me interesa que se entere, entonces le cuento, ¿no? Pero si no me pregunta, yo omito toda esa información. Calladito me veo más bonito, dicen por ahí. Claro. No es buena carta de presentación tus defectos, tampoco hay que llegar a tanto, ¿no? Y no vas a llegar, oye, fíjate que soy un pendejo que ha tomado muy malas decisiones en mi vida, pero quiero ser tu novio, ¿no? No, pues no, compadre. Aunque a lo mejor se evitarían muchas rupturas de corazón y muchos dolores innecesarios si llega una persona con toda la honestidad del mundo y te dice, soy un pendejo que ha tomado las peores decisiones en mi vida, pero estoy dispuesto a ya no hacer eso, y si me das la oportunidad, podríamos empezar a ver si yo puedo ser capaz de ya no cagarla tanto. A lo mejor si te presentas con esa carta de presentación con una chava, a lo mejor la chava evalúa y dice, pues si me han engañado tanto pendejo que no me dice que está pendejo, pues cuando menos que sí me dice que está pendejo, pues tiene más oportunidades de que le cague menos, ¿no? De ahora en adelante, cuando menos ya sé por dónde va el asunto y ya podemos gestionar su pendejez más eficientemente. Tengo reservas con tus nuevas técnicas de ligue. Sí. Evidentemente el ser honesto de lo que eres, cuáles son tus pretensiones, cómo te ves, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con tu originalidad, ¿no? Digo, si llegas mintiendo de lo que eres, de cómo te ves tú en realidad y demás, seguramente te van a dar un batazo en el culiflies porque te ves completamente fingido. Pero eso es una cosa es ser honesto desde tu originalidad y otra cosa es andarte pendejeando con la gente que apenas estás conociendo. Sí, eso es baja autoestima. Fíjate, Berenice Soto dice, muchas veces también es el miedo a abrir la caja de Pandora que traes encima y que después no vas a saber qué hacer con todos los sentimientos que has estado evitando todos estos años. Precisamente ese es el tema que hemos estado hablando, que mientras no te atrevas a enfrentar o a conocer tus miedos, vas a estar acumulando miedos
hasta que sea una avalancha inaguantable y ya se te dejen venir todos juntos. Pero si poco a poco vas gestionando tus miedos, pues bueno, vas teniendo más oportunidad de hacer mejores cosas con tus miedos. ¿Se fijaron qué asertiva anda Veré? Es que ha tomado todos los talleres de Ponte Chingón. Sabe, Okay. sabe que es abrir la caja de Pandora. Claro, por supuesto. Oye, bueno, pues creo que se nos está terminando el tiempo. Cuéntanos, mi querido Juan Carlos, ¿qué tienes en ventana? Pues mira, si quieren, si las personas que nos están escuchando quieren habilitarse de forma más profunda en la técnica del colapso, que es la técnica que yo utilizo para entrenar a la gente y ayudarlos para que vean la verdad, pueden inscribirse al curso al entrenamiento del inicio de mi conciencia, en donde vemos la escala de valores en las 7 áreas de la vida, vemos la técnica del colapso, vemos la ley de opuestos complementarios, vemos cómo puedes mantenerte la medida de lo posible en el equilibrio y entrenarte para ver la verdad, que es ver cómo pasan dos cosas siempre al mismo tiempo, y con esta habilidad puedas mantenerte tú en tu centro sin irte para un lado o para el otro y salirte de equilibrio. Entonces, la gente que quiera de conocerse más o conocer más de sí mismos, de sus miedos y de sus defectos y de sus virtudes, pues con mucho gusto pueden inscribirse en este entrenamiento del inicio de mi conciencia. Buenísimo. ¿Y dónde te encuentran? ¿En qué redes sociales? Pues mira, a mí me encuentran en Facebook como Juan Carlos Gómez Delgado. Me puedo etiquetar, pero lo voy a intentar. Sí, a ver si me pueden etiquetar. Voy a intentar, ahí lo saqué con minúsculas. Si no, para que te busquen, si no, subimos el contacto, es que no sé si aquí me permita la etiqueta o no, pero bueno. También busquen el grupo de Facebook que se llama Comunidad de Poder Emocional con Enfoque de Emprendimiento, en donde comparto información de valor para las personas que tienen un negocio o que quieren que quieren emprender su negocio y no tienen idea de cómo. El objetivo es que primero aprendan a anticiparse ante las percepciones y emociones que nos meten el pie a los emprendedores, como la competencia, la traición, la decepción. Y nosotros primero trabajamos en esta parte para después ya trabajar con la idea de negocio. Entonces, en este grupo, en el grupo de Comunidad de Poder Emocional con Enfoque de Emprendimiento, ahí comparto información de valor para emprendedores y empresarios. Claramente tenemos poco tiempo para compartir toda la información que tenemos, así que vamos a hablar de... Se está duplicando. Sí, aquí ya. Puse tus datos aquí en el chat, si no les llegan bien o si no lo encuentran, de todas maneras, si no, mándenos un inbox. Con gusto les pasamos los datos de Juan Carlos. También cuando él tenga el flyer, lo compartimos aquí en Ponte Chingón para que vean el curso. Ay, se nos desapareció, yo creo que se quedó sin internet. Y aquí pusimos el comentario de Bere, que dice que sí, que le han ayudado mucho los talleres, que es una chingona, y así es mi Bere. Eres una chingona porque te has atrevido a abrir esa puerta, a abrir esa caja de Pandora, a sacar todas tus emociones, a trabajarlas, y pues con eso has tenido un crecimiento impresionante, ¿no? Y no es que te lo digamos nosotros, yo creo que tú estás súper consciente de eso y lo sabes, ¿no? Y muchísimas gracias por tu opinión, por compartirnos. También nos llena de mucha alegría ver tus cambios. ¿Quién sabe qué apachurré y me salí por un minutito, pero ya llegué otra vez? Eduardo dice que pongamos el link exactamente cuando termine el video, porque aquí, como estoy en la plataforma de StreamYard, no,
creo que no me permite etiquetar, pero terminando el video, ahí ponemos los datos de Juan Carlos y les digo cualquier cosa, pues por inbox. ¿Qué más, mi sensei? Pues ya nada más queda decirles que por favor se suscriban en YouTube, Ponte Chingón, aquí en Facebook, Ponte Chingón, en TikTok, Ponte Chingón Oficial. Además se van a divertir, yo no me divierto muchísimo cada vez que hacemos algún TikTok o alguna jalada de esas, y porque además les bailo la chingada. Ya se me quitó la ropa en el TikTok, Caifán. Ahí se hacen jaladas, me invitan. No, la verdad es que se trata también de tocar en un minuto que te da chance de TikTok, de tocar temas como muy rápidos para crear conciencia, pero pues de repente también divertirnos un poquito, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Síganos y compártanos. Y en Instagram, Chingón Ponte. Por favor, suscríbanse, síganos, denle like a todas nuestras publicaciones, compartan nuestras publicaciones y díganle a su tía, a su abuelita, a su hermano, a su cuñado, a la tóxica, a todos que nos sigan también, por favor. Chingón Ponte, Ponte Chingón, síganos a todos y muchas gracias, Tere, muchas gracias, Raúl, por esta oportunidad de compartir y muchas gracias por abrirme este espacio para divertirnos juntos y para compartir información juntos. Muchas gracias, Tere. Bienvenido, Juan Carlos. Un honor tenerte acá. Dice Vera que escuchan la sexy voz del Caifán. Así es. ¿Que escucha qué? La sexy voz de Caifán en los TikToks. Buenísimo. Pues buenas noches a todos. Pónganse chingones y nos vemos el viernes con un video cortito aquí mismo en Facebook a las 9 de la noche. Pónganse chingón.